Hola desarrolladores, ahora nos toca ver el tema de arreglos. El tema de arreglos corresponde a memoria estática y es una memoria estática pues porque no puede cambiar. Una vez que la creamos se queda fija y en el transcurso de la corrida no puede cambiar de ninguna manera. Definición: un arreglo es un grupo de posiciones en memoria relacionadas entre sí por el hecho de que todas tienen el mismo nombre y son del mismo tipo. Un vector, en inglés array, es una secuencia de valores en los que podemos acceder mediante índices que indican sus respectivas posiciones y en donde todos los elementos del vector han de ser del mismo tipo. Esto quiere decir que si creamos un arreglo de tipo entero, todas sus celdas son de este tipo. Si es flotante, igualmente, no puede haber mezclas. Se puede definir vectores de enteros, vectores de flotantes, etc., pero no podemos definir vectores que contengan a la vez enteros y flotantes. El tipo de los elementos de un vector se indica en la declaración del vector. El lenguaje C nos permite trabajar con vectores estáticos y dinámicos. Los vectores estáticos son aquellos que tienen tamaño fijo y conocido en tiempo de ejecución, es decir, el número de elementos del vector no puede depender de datos que suministre el usuario. Se debe hacer explícito mediante una expresión que podamos evaluar examinando únicamente el texto del programa. Arreglos unidimensionales estáticos. Un arreglo unidimensional se define como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita: todo arreglo tiene un límite, es decir, se debe determinar cuál será el número máximo de elementos que formarán parte del arreglo. Homogénea: todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo, es decir, todos enteros, todos booleanos, etc., pero nunca una combinación de distintos tipos. Ordenada: se puede determinar cuáles son el primero, el segundo, el tercero y el enésimo elementos. Gráficamente podemos ver un arreglo de esta manera, como un conjunto de celdas secuenciales, donde la primera celda por lo regular va a estar etiquetada con el número 0, la siguiente con el 1, la siguiente con el 2. Entonces podemos ver que en este ejemplo tenemos 10 casillas, pero que van del 0 al 9. Un arreglo tiene la característica de que puede almacenar a n elementos del mismo tipo, entonces deberá permitir la recuperación de cada uno de ellos. Como consecuencia, se distinguen dos partes fundamentales en los arreglos: los componentes y los índices. Los componentes hacen referencia a los elementos que forman el arreglo, es decir, a los valores que se almacenan en cada una de sus casillas. Para referirse a una posición en particular o elemento dentro del arreglo, se especifica el nombre del arreglo y el número de posiciones del elemento particular dentro del mismo. En este contexto, los índices especifican cuántos elementos tendrá el arreglo y además de qué modo podrá recuperarse esos componentes. Los índices también permiten hacer referencia a los componentes del arreglo en forma individual, es decir, distinguirán entre sus elementos. Por tanto, para hacer referencia a un elemento de un arreglo se debe utilizar el nombre del arreglo y el índice del elemento. Aquí tenemos un ejemplo. Normalmente a los arreglos unidimensionales se les llaman vector o matriz, pero realmente matriz se refiere cuando ya se utilizan dos dimensiones, pero está derivado de lo mismo. En esencia se le suele llamar vector. Aquí lo podemos ver como forma común de ver una matriz unidimensional en computación, pues es un vector.
Para representarlo, digamos que el nombre del arreglo vector o matriz unidimensional sea A, y entre corchetes ponemos una variable que contiene un número o un número en sí mismo, y ese será el número de casillas del elemento. En este caso, bueno, se puede poner en forma horizontal solo como ejemplo, ¿verdad? En la computadora son direcciones de memoria. En la mayoría de los lenguajes, el tipo del índice se permite solo números enteros. El tipo de los componentes puede ser cualquier tipo de dato, entero, real, cadena de caracteres, registro, arreglo, etc. Se utilizan los corchetes para indicar el índice de un arreglo. Entre los corchetes se debe escribir un valor ordinal. Puede ser una variable, una constante o una expresión tan compleja como se quiera, pero que dé como resultado un valor ordinal. El número de posición va entre corchetes y es conocido como subíndice. Declaración de un arreglo. Para reservar la cantidad necesaria de memoria, el programador especifica el tipo de cada arreglo y el número de elementos requeridos por cada uno de ellos. Un vector A de 10 enteros de tipo entero se declara de la siguiente manera: int A y entre corchetes 10. Terminamos con el semicolon, punto y coma. El vector A contiene a los siguientes elementos: A0, A1, A2, así sucesivamente hasta A9. Todos de tipo entero o int. Hay que notar que los índices de los vectores en lenguaje C empiezan en 0. Otro ejemplo que indica a la computadora que reserve 12 posiciones para el arreglo entero C es int C y entre corchetes 12, terminando igual con punto y coma. Inicialización de un arreglo. Una vez creado el vector, sus elementos presentan valores arbitrarios. Si se desea que el vector contenga ceros, es necesario inicializarlo con un ciclo for. Una forma de inicializar todo el arreglo con el mismo valor es la siguiente: entero de nombre n, de tamaño 10, que va entre corchetes, igual a, entre llaves, 0. Terminamos con punto y coma. Los elementos de un arreglo también pueden ser inicializados en la declaración del arreglo, haciendo seguir al arreglo con el signo de igual y una lista separada por comas y entre llaves de los inicializadores. Entero A de tamaño 5 entre corchetes igual a 4,78,56,23,47, terminando con punto y coma, todo esto entre llaves. Es decir, que es un arreglo de tamaño 5 que se llama A y que contiene en cada una de sus casillas estos valores, sabiendo que el primer elemento, que es 4, es A0, 78 es A1, 56 A2, 23 A3 y 47 A4. Si se inicializa solo parte del arreglo, las posiciones restantes se inicializarán automáticamente a 0. Si de una declaración con una lista inicializadora se omite el tamaño del arreglo, el número de elementos en el arreglo será el número de elementos incluido en la lista inicializadora. Por ejemplo, entero, el arreglo de nombre n y entre corchetes vacío, no ponemos número, va a ser igual y ponemos los elementos que contiene, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el arreglo será de tamaño 5. Inicialización con una constante simbólica. La directiva de preprocesador #define se utiliza para definir una constante simbólica size que debe tomar un valor entero. Por ejemplo, #define size en mayúsculas 10.
Las instancias de la constante simbólica size serán reemplazadas por 10 cuando se procese el programa. Se utilizan las constantes simbólicas para especificar tamaños de arreglo y hacer que los programas sean más dimensionables y no tener que modificar un programa en varios lugares si se quiere cambiar el tamaño del arreglo, principalmente para programas grandes. Ejemplo de una de las formas de declarar e inicializar un vector para pocos valores. #define talla 5. Esto suele ponerse fuera del main y ya en el main declaramos entero vector A y ponemos talla. Sabemos que talla tiene el valor de 5 y el vector está declarado con ceros. El siguiente es entero B talla y el vector está declarado con 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando se encuentra la dirección entero A5 en un programa del compilador, reserva una zona de memoria contigua capaz de albergar 5 valores de tipo entero. Int. Como una variable del tipo int ocupa 4 bytes, el vector ocupará 20 bytes. Cada byte de la memoria tiene una dirección. Si el vector A empieza en la dirección 1000, entonces se puede observar lo siguiente. Si A0 se almacena en los bytes del 1000 al 1003, porque son 4 bytes, entonces A1 se almacenará en los bytes del 1004 al 1007, A2 del 1008 al 1011, A3 del 1012 al 1015 y A4 del 1016 al 1019. Operaciones con arreglos unidimensionales. Debido a que los arreglos se utilizan para almacenar datos, resulta necesario leer, escribir, asignar o simplemente modificar los datos que contiene dicho arreglo. Asimismo, al considerar que una escritura a una colección de elementos se le debe incorporar nuevos elementos, así como eliminar algunos de los que ya ha almacenado. Las operaciones válidas en los arreglos son las siguientes: lectura-escritura, asignación, actualización, que incluye inserción, eliminación, modificación, ordenación y búsqueda. Estas son las operaciones en los arreglos. Como los arreglos son tipos de datos estructurados, muchas de estas operaciones no se pueden llevar a cabo en manera global, es decir, tratando al arreglo como un todo, sino que se debe trabajar sobre cada componente. Lectura. El proceso de lectura de un arreglo consiste en leer y asignar un valor a cada uno de sus componentes. Escritura. En el caso de las operaciones de escritura se debe escribir el valor de cada uno de los componentes. Asignación. En general no es posible asignar directamente un valor a todo el arreglo, sino que se debe asignar el valor deseado a cada componente. Actualización. A diferencia de las otras operaciones, la actualización lleva implícita otros tipos de operaciones, como son la inserción y eliminación de elementos. Con el propósito de realizar una actualización de manera eficiente, es importante conocer si el arreglo está o no ordenado, es decir, si sus componentes respetan algún orden, ya sea creciente o decreciente. Las operaciones de inserción, eliminación y modificación se tratan en forma separada para arreglos ordenados y arreglos desordenados. La operación de búsqueda se utiliza como auxiliar en las operaciones de inserción, eliminación y modificación. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo darle valores a un arreglo de capacidad 5
y asimismo ver cómo se imprime. Para esto vamos a crear el siguiente programa, empezando por las librerías. Include stdio.h, include stdlib.h, int main void, llaves que abren, llaves que cierran. Vamos a declarar un arreglo x, corchetes igual a vamos a crearlo de capacidad 5 y entre llaves estamos poniendo 0. Lo que estamos haciendo es inicializar el vector a 0. Bien, luego vamos a dar valores al arreglo, a las 5 casillas. Se ha creado un vector de 5 casillas, ahora hay que darle valores. Para esto vamos a utilizar un ciclo for, el cual va a pedir los datos con un mensaje, dar el elemento del arreglo. Vamos a utilizar un scanf y vamos a utilizar una variable auxiliar, la cual pues tenemos que declarar entero auxiliar para poder utilizarla. Posteriormente al arreglo, en su posición correspondiente ponemos el valor de auxiliar. Estamos asignando el valor que leímos en auxiliar al arreglo. Pero ¿en qué posición? Bueno, para esto vamos a declarar un contador, que se puede llamar así, contador, desde que vale 0, porque los vectores en lenguaje C empiezan en 0, hasta que contador sea menor o igual a pues 4. No le podemos poner 5, porque si no, de 0 a 5 son 6 números. Debe de ser hasta 4. Contador más. Ponemos el incremento. Ahora sí, en la primera vuelta contador vale 0. Entonces es la primera posición. Entonces aquí podemos poner contador, porque es x de 0 en la primera vuelta. En la segunda vuelta, contador ya vale 1 por este incremento. Y aquí sería x de 1, que sería la segunda posición del arreglo. En la siguiente vuelta ya vale 2. X de 2 es la tercera posición. Y así sucesivamente hasta 4. Y x de 4 es la quinta posición. Así es como se va a llenar el arreglo. Bien, nos falta poner system pause y return 0. Muy bien, lo corremos. Y nos está pidiendo el primer elemento, 1, 2, 3, 4 y 5. Presione la tecla para continuar y termino. Pero esos números que estamos viendo son los de captura. No nos está mostrando el vector. Muy bien. Entonces
tenemos que hacer que nos muestre el vector, porque en un momento necesitamos mostrar los datos. Para eso necesitamos hacer otro ciclo y vamos a poner con un mensaje f se muestran los datos del vector. Bien, y a continuación utilizamos otro ciclo, llaves que abren, llaves que cierran, con un printf que va a ser de tipo entero, y la variable que va a mostrar pues va a ser el vector, pero con un contador, porque va a ir modificándose con cada vuelta. Entonces declaramos otra vez contador desde que vale 0 hasta que contador sea menor o igual a 4, incremento contador más. Aquí lo está imprimiendo, podemos poner un espacio y otro acá. No, aquí no, es antes del %. Bien, entonces aquí podemos poner un cambio de línea y un tabulador. Aquí podemos poner un tabulador. Aquí le podemos dar otro mensaje, ¿verdad? F dar los valores del vector. El arreglo a los valores del vector. Aquí podemos poner los cambios de línea. Aquí podemos poner así, un cambio de línea acá y un cambio de línea aquí. Y al final podemos poner con otro printf 3 cambios de línea para separar el mensaje que nos da normalmente el compilador. Vamos a probarlo. Dar los valores del vector, dar el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Se muestran los datos del vector, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces utilizamos un ciclo para el llenado y necesitamos otro ciclo para la muestra en pantalla, la salida del programa. Vamos a correrlo otra vez. Y le damos ahora valores cualesquiera, 4, 56, 74, y nos muestra la salida nuevamente. El primer número que capturamos en la salida pues naturalmente es el primero que debe salir, el segundo igualmente el segundo que debe salir, y el último que capturamos igualmente es el último, pues el recorrido del vector se hace desde el inicio hasta el fin. Bien, entonces es importante notar que se utilizaron dos arreglos. Recapitulando, se utilizó el primer ciclo para darle datos al arreglo.
con una lectura, se pusieron en la memoria en cada una de las casillas. Y el segundo ciclo que termina aquí, que es este, se utiliza exclusivamente para sacar los datos a pantalla y solamente se utiliza un printf. Aquí cabe mencionar que en cada for se utiliza la variable contador, pero son diferentes. Este contador, a pesar de que se llaman igual, es diferente a este, porque son variables que se crean y operan con sus propios valores. No hay problema si podemos cambiar el nombre, digamos una i. Entonces tendríamos que cambiar aquí también al nombre AI y naturalmente donde quiera que aparezca, y aquí en el vector lo corremos le damos valores y nos vuelve a funcionar perfectamente. Entonces podemos ver cómo podemos utilizar el mismo nombre de la variable para el contador, pero son diferentes, o podemos utilizarlas con diferente nombre. Bueno, esta fue la ejemplificación de un vector unidimensional. Gracias.